Ok, Juan 17, vamos a leer los versículos 20 a 26. Cristo dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Hace casi 20 años, un grupo de personas se reunieron para escribir y firmar un documento que tenía como su propósito unir al pueblo de Dios, unir a los cristianos y pedir perdón por los conflictos entre el cuerpo de Cristo a través de los siglos. Esos líderes religiosos decidieron que era mejor poner a un lado sus diferencias y platicar y describir sus semejanzas, hablar de Cristo, de la unidad que deberíamos tener en Él. Parece muy bueno, ¿no? El hablar de la unidad del pueblo de Dios. Este pasaje que ya leímos, Cristo está orando para la unidad de sus hijos, la unidad del pueblo de Dios, y basado en este pasaje, esos líderes religiosos se reunieron. Pero había un problema. El documento que esos hombres escribieron y firmaron para demostrar su unidad se llama Evangélicos y Católicos Unidos. Este grupo de hombres consistió de pastores cristianos y también sacerdotes y otros líderes católicos. En el documento mismo que todos firmaron, en cuanto a que todos dijeron que estaban de acuerdo, dice: evangélicos y católicos son hermanos y hermanas en Cristo. Es lo que dice el documento. Esta información cambia las cosas, ¿no? Aunque nosotros entendemos que es esencial tener la unidad en el cuerpo de Cristo, también entendemos que no deberíamos hacer concesiones y negar el Evangelio. Negar la palabra de Dios solamente para tener un tipo de comunión con todas las personas que hablan de Dios. Aún en ese tiempo, hace 20 años, gracias a Dios, muchos líderes cristianos rechazaron esta reunión, rechazaron este documento como antibíblico, como algo en contra de Dios y su palabra. Pero no todos, no todos. Muchas personas, muchos cristianos, muchos líderes cristianos fueron engañados. Ellos aceptaron que es una buena cosa unirnos con los católicos, porque en verdad somos hermanos en Cristo, servimos al mismo Dios. Y el mismo engaño, el mismo error sigue hasta el día de hoy. Hay personas, y desafortunadamente aún líderes y iglesias, supuestamente cristianos, que aceptan que la unidad con la Iglesia Católica es buena. Dicen que la reforma fue una división innecesaria y aún perjudicial y dañina a la causa de Cristo. Qué triste, qué triste. ¿Por qué empiezo con esta historia? Porque el pasaje que hoy vamos a estudiar claramente enseña la unidad del pueblo de Dios. Cristo intercedió al Padre por nosotros, su pueblo, en el futuro, para que seamos uno, así como Él y su Padre son uno. Es decir, es imposible negar la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo, la unión
entre los hermanos. Pero también quiero enfatizar al principio, para que no haya ninguna confusión, que la unidad que necesitamos es una verdadera unidad. Es una unidad bíblica, no solamente una externa. Por eso quiero que pensemos así, para entender este mensaje, para entender el tema de este mensaje, que la voluntad de Dios es que su pueblo sea verdaderamente unido. Y yo enfatizo a propósito, verdaderamente unido, para que entendamos que también existe la unidad falsa, que es una unidad con aquellos que reclaman ser cristianos, pero rechazan las doctrinas fundamentales de la Biblia, rechazan el evangelio de la palabra de Dios. Escuchen por favor lo que Pablo dijo en Gálatas 1, 6 a 9. Pablo dijo a esos cristianos: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y está Pablo hablando, aún si los apóstoles, dice, o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predique diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa maldito. Maldito. En el sentido de ser condenado para siempre. Entonces no hay lugar en la iglesia de Cristo para una persona que enseña un evangelio diferente. No hay lugar en el cuerpo de Cristo para personas e iglesias que niegan la salvación por la pura gracia de Dios. Es otro evangelio y lo rechazamos. Entonces tenemos que darnos cuenta desde el principio que aunque es la voluntad de que todo su pueblo sea unido, es esencial estar en la unión verdadera, unidos con otros que creen el mismo evangelio, para que no estemos en comunión con las personas en tinieblas. Necesitamos estar en comunión con otros exactamente como el Padre y el Hijo están en comunión, basado en la verdad. Obviamente sabemos que la unión verdadera y perfecta solamente se encontrará en el cielo. Pero deberíamos trabajar una hora para tener esta unidad tanto como posible. Es un proceso. Como vemos en el versículo 23, Cristo dijo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y literalmente quiere decir para que sean perfeccionados en unidad, enfatizando que es un proceso, que es parte de la santificación, no es algo que tenemos perfectamente al momento de la salvación. A través de toda la vida cristiana necesitamos mejorar y crecer y aprender más y más cómo tener la unidad verdadera entre el pueblo de Dios. Entonces vamos a estudiar este tema muy importante. La unidad del pueblo de Dios, como explicado por Cristo en este pasaje. Que es la voluntad de Dios que su pueblo sea verdaderamente unido. Y puesto que es la voluntad de Dios, puesto que es parte de esta oración de Cristo, deberíamos entender que es un tema muy importante. No es algo para ser ignorado. Necesitamos trabajar mucho para que seamos unidos. Y necesitamos cuidarnos para que solamente seamos unidos con los verdaderos hijos de Dios. Quiero que empecemos así, estudiando este pasaje de la importancia de la unidad del pueblo de Dios. La importancia de la unidad del pueblo de Dios. Porque como hablamos aquí mucho, tendemos a extremos, ¿verdad? Ya he dicho un poco de personas que han caído en el extremo de unirse con personas e iglesias que rechazan el evangelio bíblico, que piensan que la iglesia cristiana y la iglesia católica deben estar juntas porque son hermanos en Cristo, cuando no es así. Ese es un extremo y no queremos caer en ese extremo. No tenemos comunión como iglesia con iglesias que rechazan la verdad bíblica. Pero tampoco queremos caer en el otro extremo. Este enfoque que vamos a ver aquí,
no queremos aislarnos tampoco. No queremos jactarnos de nuestra buena doctrina. Es otro extremo incorrecto. Nunca deberíamos pensar que la salvación solamente se encuentra en esta iglesia local. Nunca deberíamos pensar que no hay cristianos fuera de nuestra denominación, porque no es así. Qué orgullo para pensar eso. Es otro extremo, a caer en aislarnos o pensar que somos mejores que cualquier otra iglesia o cualquier otra denominación. Cristo oró en este pasaje al Padre para que todos sus hijos verdaderos fueran unidos. Y por eso necesitamos trabajar hasta ese fin. En este pasaje podemos encontrar 3 razones por las cuales deberíamos ser unidos. Es decir, en esas palabras de Cristo, Él nos da 3 razones por qué es importante ser unido con el pueblo de Dios. En primer lugar, es importante ser unidos porque estamos en una línea directa desde Cristo y los apóstoles. Veamos el versículo 20. Todos juntos, por favor, en sus Biblias, todos buscando. No me escuchen, solamente leen, por favor, en sus propias Biblias. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es lo que hemos estado enfatizando mucho aquí en nuestro estudio de este capítulo. Que aquí en Juan 17, Cristo está orando, Cristo está intercediendo, no solamente por los 11 discípulos, sino también por nosotros, por los que han creído en Cristo a través de los siglos. Esta oración es también para nosotros. El principio del versículo 21 nos dice que está orando para que seamos uno. No pierdan la importancia de este punto. Cristo oró para que nosotros, hoy en día, y los cristianos antes de nosotros, y los 11 discípulos seamos uno. ¿Cómo? Porque ellos ya no están viviendo, no están aquí. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ser unidos con ellos? Obviamente, ante todo, formamos parte del mismo cuerpo de Cristo. Hemos sido adoptados en la misma familia. Somos todos los hijos de Dios. Nosotros, los cristianos, a través de los siglos, los 11 apóstoles. Somos unidos en esta manera, en el cuerpo de Cristo, parte de la misma familia. Pero también somos uno en Cristo debido a lo que creemos. Y fíjense muy bien. La oración de Cristo es que seamos uno. Pero si nosotros hoy en día empezamos a desviarnos de las enseñanzas de Cristo, de la doctrina enseñada por los apóstoles y por los otros hombres de Dios a través de la historia, no podemos ser unidos. Tenemos que tener mucho cuidado para no desviarnos. Y por eso dije, parte de la importancia de la unidad del pueblo de Dios es porque estamos en una línea directa desde Cristo y los apóstoles. No una línea de descendencia humana, sino una línea de doctrina bíblica. ¿Me entienden? La doctrina es importante, a pesar de lo que muchos hoy en día dicen. La doctrina divide, sí. No podemos estar en comunión con las tinieblas, no nos sentimos cómodos con la falsa doctrina. Pero la doctrina también une. Une a los que creen en lo mismo que Cristo enseñó, que los apóstoles enseñaron, que los líderes cristianos a través de los siglos han creído. Por eso la historia de la iglesia es tan importante, hermanos. Aquí en México casi nadie entiende la historia de la iglesia. Muchas personas piensan que la cristiandad empezó con nosotros, en este siglo. No es nada así. Dios ha tenido su pueblo, sus iglesias, sus líderes a través de toda la historia. Y cuando nosotros ignoramos lo que Dios ha hecho en el pasado, es muy fácil desviarnos de lo que ellos han enseñado y desviarnos de la doctrina correcta y desviarnos para que no obedezcamos este mandamiento de Cristo. Si queremos estar unidos, si queremos ser uno en Cristo, tenemos que creer la misma doctrina. ¿Y cómo sabes tú si crees la misma doctrina como los apóstoles? ¿O como los reformadores? Tienes que estudiar la Biblia y tienes que estudiar la historia.
Porque necesitamos ser uno, así como Cristo aquí intercedió y oró por nosotros. Esa es la primera importancia de nuestra unidad. Necesitamos tener la unidad en la doctrina, empezando con Cristo, con los apóstoles, a través de los siglos hasta nosotros. En segundo lugar, vemos la importancia de la unidad del pueblo de Dios, porque así podemos seguir el ejemplo de Dios mismo y darle la gloria. Al final del versículo 11, Cristo dijo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículos 21 y 22. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ustedes ven el énfasis? Es muy claro, ¿no? La unidad entre el pueblo de Dios que necesitamos es la misma unidad como hay entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué tipo de unidad tiene el Padre y el Hijo? Una unidad basada en la verdad. Y por eso vemos otra vez que no deberíamos tener la comunión con las tinieblas o con supuestos cristianos que rechazan el Evangelio. Como iglesia deberíamos separarnos, porque esa no es la unidad verdadera, porque no es la unidad como la unidad que tiene el Padre y el Hijo. Es una unidad falsa. Necesitamos ser verdaderamente unidos como el Padre y el Hijo son unidos. Y en tercer lugar, es importante que los cristianos sean verdaderamente unidos porque vamos a vivir en el mismo lugar para siempre. Leamos el versículo 24. Cristo dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Entonces Cristo dijo que quiere que nosotros estemos donde Él está. ¿Y dónde está Cristo ahora? Está a la diestra del Padre en el cielo. Y fíjense muy bien que Cristo no dijo que quería que los reformados estuvieran con Él. No dijo que quería que solamente los presbiterianos estuvieran con Él. No dijo que quería que los bautistas estuvieran con Él. ¿Qué dijo? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Y quiénes son las personas dadas a Cristo por el Padre? ¿Solamente los reformados? ¿Solamente los presbiterianos? ¿Solamente los bautistas? No. Son todos los elegidos, todos los hijos de Dios en el mundo, en muchas diferentes iglesias, en varias diferentes denominaciones. Por eso es esencial que trabajemos para ser verdaderamente unidos. Porque un día vamos a estar en el mismo lugar para siempre. Vamos a vivir juntos en el cielo para una eternidad. Estudiamos esto antes, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 14, cuando Cristo nos prometió un hogar en el cielo. ¿Ustedes se acuerdan? En la casa de Dios, y aprendimos que no es que haya muchas mansiones en el cielo, es una mala traducción en otras traducciones, sino que el cielo es la casa de Dios, y en esta misma casa hay muchas moradas. Es decir, todos los cristianos van a vivir en la misma casa para siempre. Entonces, ahora deberíamos prepararnos. Deberíamos practicar, demostrando el amor unos con los otros. Necesitamos la unidad porque un día vamos a vivir juntos para siempre. Y como hice cuando estudiamos Juan 14, les ruego que ustedes consideren las implicaciones de esa verdad. Hay personas en esta iglesia local con quienes no quieres vivir para siempre en la casa de Dios. Hay hermanos en otras iglesias cristianas que tú aborreces o contra quienes tienes amargura y no te gustaría vivir para siempre en el cielo con ellos. Si es así, hoy es el día para arreglar la relación. Hoy. Si hay problemas en esta iglesia, hoy arreglen las relaciones, por favor. Si son de personas en otras iglesias,
márquenles cuando regresen a sus casas. Por eso la doctrina es tan importante. Cristo aquí está orando para que todo su pueblo, todos, sean uno. Necesitamos trabajar para estar seguros que tenemos esta unión, tanto como posible. Perdonar a otras personas, no vivir en tanta amargura, no pensar que ellos actuaron tan mal en contra de mí y nunca voy a hablar con ellos otra vez. Si son cristianos, vas a verles en tu casa, en el cielo un día. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Si no, hoy es el día para arreglar este pecado. Y después de ver que Cristo explica la importancia de la unidad del pueblo de Dios, también vemos, en segundo lugar, el propósito de la unidad del pueblo de Dios. Es importante, pero vamos a ver su propósito. Obviamente hay varios propósitos para que tengamos la unidad en el pueblo de Dios, pero aquí menciona uno específico. El propósito de la unidad en el pueblo de Dios es para que el mundo vea que el Padre envió al Hijo. Es decir, el propósito es tener un buen testimonio ante el mundo de quién es Cristo, de qué significa ser un cristiano. Es para que los incrédulos crean en Dios para la salvación. Eso es un propósito, ese propósito mencionado aquí de Cristo, de por qué la unidad del pueblo de Dios es tan importante. Vamos a ver los versículos 23 y 25. Cristo dijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces, cuando somos unidos a Cristo y después unidos unos con los otros, es un buen testimonio a los incrédulos. Es para que ellos vean que hay una diferencia entre nosotros y las personas sin Cristo. Es para que ellos, viendo nuestro testimonio, creen en Dios y sean salvos. Entonces, la unidad del pueblo de Dios no es solamente para nuestro bien, eso es parte. Es para ser un buen testimonio al mundo, a los incrédulos también, porque en el mundo la unidad verdadera, el amor verdadero es imposible. Entonces, cuando ellos ven en nosotros, en la iglesia, en los cristianos, una unidad verdadera, un amor sacrificial. Cuando ellos ven que los cristianos son unidos de manera que no es normal, que aún en los problemas no hay divisiones. Cuando ven eso, es un testimonio increíble. Porque sus vidas no son así, el mundo no es así. Es algo que les atrae para que puedan aprender qué es la diferencia. Pero cuando nosotros estamos siempre argumentando y separándonos y causando conflictos, no hay diferencia entre nosotros y el mundo, y ellos no van a buscar lo que tenemos. El propósito de la unidad verdadera del pueblo de Dios es para que el mundo vea la diferencia, para que quiera saber lo que nos ha cambiado, para que puedan ver la diferencia y para que puedan ser salvos. Entonces, piensa en ti mismo. Pues olvida la distracción de que no hay luz. Piensa en ti mismo. Si tú no puedes tener la comunión con los cristianos, si a ti te gusta más estar con personas del mundo que con los cristianos, si tú siempre estás causando conflictos con otras personas, si siempre te cuesta trabajo hablar o pensar bien de otras personas porque solamente te enfocas en sus pecados y problemas, te ruego que te examines, porque así no vive un cristiano. Somos diferentes. No debemos estar argumentando siempre y causando conflictos siempre. No pienses en otras personas. Es muy fácil escuchar esto y decir, sí, yo conozco una persona que así siempre conflictiva. No. Tú, piensa en ti mismo. Cada persona aquí. Piensa en cómo tú actúas, en cómo tú hablas, en tus relaciones con otras personas.
Piensa, por favor, en tus relaciones con las personas en esta iglesia. Bueno, yo quiero decir que Dios nos ha bendecido muchísimo en esta iglesia, con un espíritu de amor y una unidad que es obvio. Cuando los dos hermanos de los Estados Unidos vinieron hace algunas semanas para visitarnos, después del servicio ellos me dijeron que fue obvio la unidad de esta iglesia y el amor que tenemos unos por los otros. Nuestra hermana Katie, que estaba aquí hace 8 días para la conferencia de las mujeres, me dijo lo mismo, que esta iglesia, sin duda, tiene mucha unidad y mucho amor, es obvio. Entonces, no sería correcto para mí, en un mensaje así de la unidad del pueblo de Dios, del amor que deberíamos tener, decir que estamos muy mal y deberíamos cambiar todo. No es eso. Dios nos ha bendecido muchísimo. Hay mucho amor, hay mucha unidad aquí. Pero tampoco sería correcto pensar que estamos bien y no necesitamos mejorar nada. Que no tenemos que crecer para nada. Eso no es correcto tampoco. La mayoría de nosotros demostramos mucho amor y unidad. Pero tal vez algunos aquí todavía demuestran mucho orgullo. Y nada más piensan en sí mismos. Tal vez todavía hay personas aquí que tienen problemas con otros hermanos y hermanas en esta iglesia y no han pedido perdón y no han intentado arreglar el problema. Tal vez todos nosotros podríamos demostrar aún más interés en cuanto a las visitas, para que nadie entre aquí y se siente solo. Eso me da mucha tristeza cuando veo eso. No debería ser. Estoy diciendo que deberíamos estar siempre creciendo en amor, siempre intentando a tener más y más unidad en esta iglesia. Sí tenemos mucho amor, mucha unidad, necesitamos más. Todavía no somos perfectos, todavía no hemos aprendido todo. Entonces vamos a mejorar, vamos a crecer, vamos a avanzar en esos temas. Pero también esto tiene que ver no solamente con nuestro testimonio aquí en esta iglesia local, sino también nuestro testimonio en cuanto a cómo interactuamos con personas en otras iglesias. Para el mismo propósito, para que seamos uno, para que seamos un buen testimonio al mundo. Y repito, estamos hablando de cristianos, no estoy hablando de unirnos con la iglesia católica, mormones, testigos de Jehová, nada así. Estoy hablando de iglesias cristianas. Porque ustedes saben, ¿no?, que hay otras iglesias cristianas en esa ciudad. ¿Sí? Ustedes entienden que hay otros cristianos en esa ciudad que no están en esta iglesia. Entendemos, ¿no? ¿Sí? ¿Todos sí? Espero que sí. Entonces pregunta, ¿cómo actuamos para con ellos? ¿Cómo hablamos de ellos? ¿Cómo pensamos de ellos? Algunos de ustedes han salido de otras iglesias. Y aunque hay razones correctas y muy bíblicas para no regresar a tales iglesias, tienen que guardarse mucho de la amargura. Tienen que tener muchísimo cuidado que no empiecen a pensar en ellos como enemigos. Tienen que aprender cómo amarles, aun si nunca tienen contacto con ellos otra vez. Pero para mí como pastor, eso es muy, muy importante para esta iglesia. Aquí tenemos una mezcla de personas, ¿verdad? Personas recién salvadas y personas que han sido salvas por muchos años. Personas que nunca han estado en otra iglesia y personas que han sufrido mucho daño por experiencias en otras iglesias. Pero a pesar de nuestros antecedentes, somos parte del mismo cuerpo. Ya formamos parte de la misma iglesia local y necesitamos ser unidos. No quedarnos en grupos de solamente nuestras familias o grupos de personas que conocimos en otras iglesias antes, sino integrarnos todos. Pedir a Dios por un amor muy grande los unos por los otros. Un amor para toda la iglesia, no importa quiénes son o de dónde son. Pero también tenemos una mezcla aquí de personas de diferentes tipos de iglesias. Y puede ser muy fácil traer contigo doctrina equivocada o actitudes incorrectas e influenciar a esta iglesia de manera dañina. Eso no queremos. O también otro peligro sería que tú entres a esta iglesia con mucha amargura de lo que pasó en otra iglesia y estás enojado y por eso aquí no edificas a nadie porque estás quejándote en cada momento del otro pastor, de los otros hermanos, de otra iglesia.
Eso no es correcto, hermanos. No es bueno para ti y no es bueno para esa iglesia. Aunque a lo mejor hay problemas en esta otra iglesia, y por eso ustedes han salido, tenemos que darnos cuenta de que esta iglesia tampoco es perfecta. Tenemos problemas también. Caemos en pecados aunque no queremos. Entonces no es correcto quejarnos siempre de las iglesias de donde salimos. Por favor, no. No quiero oír nada de eso aquí. Si has sido dañado y tienes problemas, habla conmigo. Pero no te quejes en esta iglesia de otras personas y otras iglesias. Porque si lo haces, nunca vas a crecer. Nunca. Y vas a dañar a esta iglesia mucho. Y nunca vamos a obedecer este mandamiento de Cristo de ser unidos. Entonces, en esta iglesia local necesitamos la unidad. Pero también pensando en otras iglesias necesitamos amarles. Amar a otros hermanos. Aunque tal vez no estamos completamente de acuerdo con todo lo que dicen o enseñan, si son hermanos y creen la salvación por la gracia, necesitamos amarles y ser unidos con ellos. Porque es un muy mal testimonio al mundo. Un muy mal testimonio a los incrédulos. Cuando ellos ven a supuestos cristianos argumentando, siempre en conflictos, siempre en problemas. Es un muy mal testimonio. Entonces, la solución no es unirnos con todos, como dije, no debemos unirnos con cualquier persona que reclama el nombre de Cristo, tampoco. Pero debemos amar a otros cristianos aún en otras iglesias. Porque si tú llevas amargura en tu corazón, solamente va a dañarte a ti y a esta iglesia, no va a dañar a la otra persona. Entonces, quiero que consideremos, aquí al final del mensaje, algunas aplicaciones prácticas. Ustedes saben que es muy importante, es como yo siempre predico, con aplicaciones. ¿Por qué? Porque yo no quiero que salgamos de aquí con nada más emociones muy lindas. Unidad entre hermanos. Pero sin saber qué podemos y qué debemos hacer para mejorar nuestro amor y mejorar nuestra unidad de manera personal y también como iglesia. Y tampoco quiero que salgamos de aquí pensando que la doctrina ya no es importante, que podemos unirnos con cualquier persona. Pero eso tampoco. Quiero que pensemos en dos claves. Dos claves para la unidad verdadera. La primera clave es la doctrina bíblica, que es la única base para la unión verdadera. La única base es la palabra de Dios. Cuando una persona o una iglesia se desvía de la palabra, cuando aún después de ser confrontado con su error, rehúsa cambiar, deberíamos tener mucho cuidado. Y como iglesia deberíamos separarnos para no confundir al pueblo de Dios y para proteger nuestro testimonio ante el mundo. Porque la doctrina sí es importante. Tal vez leí esta cita antes, el año pasado, no me acuerdo. Pero es muy importante entender que hoy en día hay muchos supuestos líderes cristianos que rechazan la verdad que la doctrina es importante. Jesús Adrián Romero, este cantante cristiano muy famoso, también pastor en Hermosillo, dijo: Dios no está obsesionado con que tengas la doctrina correcta, pero sí el corazón. ¿Qué decimos eso? Este líder cristiano piensa que es posible tener un corazón que está bien con Dios sin tener la doctrina correcta. Esto es falso, completamente falso. Y como una parte, por favor, no escuchen la música de un hombre tan equivocado. Okay. La doctrina es esencial, porque la palabra doctrina simplemente significa las verdades en cuanto a Dios que encontramos en la Biblia. Nada más. Entonces, sin la doctrina, sin las verdades en cuanto a Dios que encontramos en la Biblia, no podemos conocer al Dios verdadero. Sin la doctrina no hay salvación. Sin la doctrina, la existencia de la iglesia es sin valor. Por supuesto, estamos hablando aquí de iglesias. No estoy diciendo que debemos separarnos personalmente de cada persona que no está 100% de acuerdo con nosotros. Sí deberíamos compartir el evangelio con los incrédulos y ayudar a los cristianos cuando caen en errores.
Pero como iglesia necesitamos separarnos de personas e iglesias que rechacen este evangelio, que rechacen la doctrina. Necesitamos la unidad verdadera, no solamente la unidad externa. Necesitamos la doctrina. Necesitamos más y más y más y más y más doctrina cada día, cada semana, cada año. Muy, muy prácticamente necesitamos leer y estudiar mucho en nuestras vidas personales. No es suficiente venir aquí los domingos. Si tú vienes los domingos y piensas que eso es suficiente para recibir la palabra, pero no lees la palabra personalmente o como familia, estás completamente equivocado. No estás bien. Esta iglesia no va a salvarte. No vas a recibir todo lo que necesitas aquí. Necesitamos leer y estudiar personalmente. El cristiano verdadero lo hace. No perfectamente, pero sí quiere hacerlo. Necesitamos estar en la iglesia tanto como posible, porque aquí yo tengo la responsabilidad de explicar sencillamente y prácticamente lo que dice la palabra de Dios. Por eso me dio tanto gusto ver a tantas personas aquí en la escuela dominical. Es lo que necesitamos, no solamente venir para el culto, que es importante, pero también para la clase, para que podamos aprender qué dice la Biblia en cuanto a mi iglesia, en cuanto a mi vida. Es importante, porque sí estamos aprendiendo doctrina, las verdades en cuanto a Dios que encontramos en la Biblia. Y la importancia es para que no seamos engañados por la falsa doctrina, porque me da mucha tristeza cuando yo veo a cristianos o supuestos cristianos que han caído en falsa doctrina simplemente porque han oído un pastor y creyeron todo lo que él dijo, o han leído un libro popular y han creído todo lo que dice. Es decir, el cristiano cayó porque no tiene discernimiento. Eso nunca debería ser. Ustedes están aquí escuchando, aprendiendo, van a sus casas, están leyendo, estudiando. Deberían tener discernimiento suficiente para no desviarse a otras iglesias con falsa doctrina. Es trabajo, tenemos que estudiar. Y no me digas que no tienes tiempo, porque no es la verdad. Todos nosotros tenemos 24 horas cada día. Nada más cuestión de prioridades y cómo usamos el tiempo que tenemos. No hay excusas. Si Dios es lo más importante en tu vida, vas a encontrar tiempo para pasar con Él y aprender de Él. No me digas que eres un cristiano maduro, buscando a Dios y todo, si no estás en la palabra. Estás engañándote a ti mismo. Ya que seas joven, adulto, visita, no importa. Entonces necesitamos madurez, necesitamos crecimiento. ¿Cómo? Por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos tiempo personal, tiempo como familia, y tiempo en la iglesia. Pero también deberíamos entender la otra clave. Una clave práctica a cómo ser unido con el pueblo de Dios es la doctrina correcta. Estudiarla, conocerla, aprenderla y usarla como la base para nuestra comunión. Y la otra clave que necesitamos para tener la unidad verdadera entre el pueblo de Dios es el amor fraternal. El amor fraternal. Que va a ayudarnos a no caer en otro extremo. Y aislarnos y jactarnos en nuestra buena doctrina. Que esos son los extremos. Iglesias que tienen buena doctrina y no tienen amor. Iglesias que tienen un supuesto amor pero sin doctrina. Necesitamos una iglesia basada en la palabra de Dios, fundamentada en la doctrina correcta, que también demuestra como consecuencia natural el amor fraternal los unos por los otros. Es una iglesia cristiana. Es una iglesia bíblica. Las dos cosas, la doctrina y, como consecuencia, el amor. Es lo que necesitamos para unirnos aún más aquí. Demostrar el amor de Dios a otras personas. Y como estudiamos en Juan 15, este es amor sacrificial. Es amor que da de su dinero, de sus posesiones, de su tiempo. Es amar a las personas aún, o especialmente, cuando no lo merecen. Es fácil amar a una persona que te cae bien. Es fácil amar a una persona que siempre hace lo correcto. Pero el amor bíblico es amar a una persona aún cuando está mal.
cuando está pecando, cuando no está tratándote bien. Ese es el amor bíblico, el amor de Dios. Porque sí, Dios nos amó a nosotros. Nos amó primero. Aun cuando éramos en nuestros pecados, nos amó, envió a Cristo y nos salvó. Entonces no hay ninguna excusa, nunca. ¿No? Ninguna excusa, nunca, para no amar a tus hermanos en Cristo. Y este amor también debería ser demostrado con hermanos y hermanas en otras iglesias. Nada más otra vez la aplicación. Empieza en la iglesia, en la familia y también en otras iglesias hermanas. Deberíamos tener este amor por nuestros hermanos de los Estados Unidos y Canadá que nos visitan de la misma denominación. Amor por nuestros hermanos en Veracruz que están juntándose con nosotros. Amor por nuestros hermanos en Hermosillo, hermano Paco que vino aquí para predicar. Estamos en el mismo equipo, estamos en el mismo cuerpo. Amor por los otros cristianos aquí en el DF, aún en otras iglesias. No deberíamos pensar que solamente nosotros tenemos la verdad y nadie más. Es un engaño de Satanás. Es como empiezan las sectas. Dios tiene sus hijos en muchas diferentes iglesias y denominaciones a través de todo el mundo. Entonces, esta doctrina de la unidad verdadera del pueblo de Dios es muy importante. Y cuando lo obedecemos, mostramos un buen testimonio al mundo. Ese es el propósito. Tal vez estás aquí el día de hoy y tú has visto esto. Que hay una diferencia aquí en esta iglesia. No porque somos mejores que nadie, no porque hay algo especial en contra de nosotros, no. Pero tal vez te has dado cuenta de que hay mucho amor aquí. Mucho amor verdadero. Amor sacrificial. Amor que piensa más en otros que en sí mismo. Tal vez te has dado cuenta de la unidad que tenemos aquí. No perfecta, pero queremos estar aquí. No es como que tenemos que venir a la iglesia y tenemos que aguantar a nuestros hermanos. Queremos estar aquí. Disfrutamos el tiempo juntos. Y tu vida no es así. Tú nada más aguantas a tu familia y tus amigos y tu trabajo y tu gobierno o lo que sea. ¿No quieres algo diferente? ¿No quieres saber por qué nosotros somos diferentes? Es la salvación en Cristo que nos ha cambiado. Nada más. No somos mejores que nadie. Pero Dios nos ha salvado. No por nuestras obras. No porque nos hemos esforzado mucho. Sino solamente por su amor y su gracia para con nosotros. Él nos ha convencido de nuestros pecados. Nos hemos arrepentido de corazón, confiando en Cristo. Y solamente en Cristo para la salvación. Esa salvación puede ser tuya también. Pide a Dios hoy. Por un entendimiento de tu maldad, de tus pecados, por quebrantamiento de tu corazón, para entender que solamente Cristo puede salvarte. Y si tengas dudas, preguntas, habla conmigo después del servicio, habla con otra persona, para que podamos usar la Biblia para guiarte y para ayudarte. Y para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, que Él nos ayude mucho a vivir en una unidad verdadera, en una unidad bíblica, para que todos puedan ver la diferencia y querer saber más y creer en Dios. Que nos guarde del ecumenismo, que es la comunión con todos, aún con personas que no creen en el evangelio correcto. Que nos guarde de tener la comunión con aquellos que rechazan la verdad. Pero también que nos ayude a amar como Él, a unirnos con nuestros hermanos y hermanas en una comunión verdadera, unidos juntos en el cuerpo de Cristo, exactamente como somos unidos a Él en la salvación. Que Él nos ayude, que Él nos dé fuerzas para vivir de esta manera. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por este mensaje tan importante de tu palabra. La importancia de la unidad en el pueblo de Dios. Señor, ayúdanos a entender cuán importante es. Ayúdanos a pedir perdón de nuestro orgullo y egoísmo y amargura.
y buscar la unidad y la unión verdadera con nuestros hermanos en Cristo. Señor, ayuda a esta iglesia a crecer aún más y más en unidad, más y más en amor bíblico y sacrificial. Ayúdanos a no tener divisiones innecesarias solamente por personalidades o problemas que realmente no son muy grandes. Ayúdanos a entender que la unidad verdadera es esencial. Ayúdanos a mostrar este buen testimonio al mundo para que ellos puedan ver la diferencia en nosotros y buscarnos y pedirnos más información para que puedan creer en ti, para que sean salvos. Señor, ayúdanos, por favor, de manera personal, en nuestras familias, en nuestra iglesia y en la comunión que tenemos con otras iglesias también. Ayúdanos, Señor, y cámbienos. Por favor, te rogamos que no permitas que salgamos de aquí y olvidar todo. Cámbienos, Señor, por favor. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.